Buenas tardes, damas y caballeros, ¿qué tal? El día de hoy cubriremos la evolución. Para comprender la evolución, primero tendremos que cubrir algunos conceptos relacionados, tal como lo son las relaciones evolutivas. Leonardos, tigres y guepardos, por ejemplo, son diferentes especies de gatos grandes, ¿sí? Si bien viven en diferentes partes del mundo, los científicos creen que estos y otros grandes gatos están relacionados a través de un ancestro común, como lo es una especie que hoy esté extinguida. La ascendencia común es el nombre de la teoría que sostiene que todos los organismos relacionados evolucionaron a partir de un antepasado común. El diagrama siguiente resume la evidencia que los científicos usan para explicar la evolución de los organismos a partir de especies de ancestros en común. Existen como evidencia los registros fósiles. Los fósiles muestran los cambios graduales ocurridos con el tiempo, ¿sí? En el ejemplo que tenemos, vemos el ejemplo del caballo. El caballo fue adaptando su cuerpo y esto lo sabemos gracias a los fósiles que se han encontrado. En un principio, como pueden observar, parecía un perro y se fueron fortaleciendo sus patas con el tiempo y así poder evitar a sus depredadores y hasta lo que hoy conocemos el caballo moderno. Otro concepto que debemos entender es el cladograma. Un cladograma es un diagrama que establece relación entre organismos sobre la base de sus características comunes. En él los organismos se organizan en ramas según las características que cada uno tiene. Aquí vemos todo esto, se le llama una rama. Observemos este cladograma, ¿sí? Primeramente tenemos la lamprea que está en la primera rama y esta está en la primera rama porque no tiene con quién comparar sus características. Sin embargo, en la segunda rama tenemos al tiburón. Este se encuentra aquí porque tiene una característica en común con la lamprea, que es la mandíbula. Al final de la rama tenemos al gorila. El gorila reúne todas las características de los animales anteriores en la rama. Se supone que cuantas más características comparten dos organismos, más cercanamente relacionados están. Sobre la base del cladograma podemos afirmar que, digamos, el tigre está más relacionado más cercamente con el gorila que lo que está con la salamandra, por ejemplo, ¿sí? Esto es, puesto que el tigre y el gorila comparten todas sus características menos una, ¿sí? Les dije, el gorila tiene todas las características, tiene mandíbula, tiene pulmones, tiene piel seca, pelaje y ausencia de cola, ¿sí? Sin embargo, el tigre es el que cumple con todas las características, al igual que el gorila, excepto por la única que es la ausencia de la cola. Otro concepto que debemos de cubrir y que es de gran importancia es la evolución por selección natural. Empecemos por hablar sobre la longitud del cuello de una jirafa. Vamos a pensar en una jirafa, ¿sí? Los antepasados de las jirafas tenían cuellos de distintas longitudes y todas comían pasto, ¿sí? Habían unas jirafas con unas de cuello más largo, otras con un cuello más corto, ¿sí? Y estas comían pasto. Ahora, durante los periodos en que el pasto escaseaba, las jirafas con los cuellos más largos podían comer también hojas de los árboles, ¿sí? Puesto que estas jirafas estaban mejor preparadas para alimentarse, tuvieron mejores posibilidades de sobrevivir y reproducirse que las jirafas con cuellos más cortos. Gradualmente, con el tiempo, la proporción de jirafas de cuellos largos aumentó hasta el punto en que todas las otras jirafas desaparecieron. Se llama selección natural al proceso por el que los miembros mejor preparados de una especie sobreviven. Los agricultores y los criadores de animales usan, sin embargo, otro proceso que se le llama selección artificial. La selección artificial se refiere a algo diferente que lo que es la selección natural.
La selección natural afecta a aquellos rasgos del organismo que le facilitan la adaptación al medio ambiente y su supervivencia. Ahora, sin embargo, en la selección artificial, los seres humanos seleccionan los organismos que se cruzan para obtener un rasgo deseado. Los agricultores, por ejemplo, pueden cruzar dos especies seleccionadas de tomate por su resistencia a las enfermedades, ¿sí? Los criadores de perros pueden cruzar dos perros que tienen un temperamento muy apreciado, ¿sí? Y así crean ellos nuevas especies. A esto se le llama una selección artificial. Entonces, recordemos, selección natural afecta a aquellos rasgos del organismo que le facilitan la adaptación al medio ambiente y la supervivencia, mientras que la selección artificial es donde los seres humanos seleccionan los organismos que se cruzarán para obtener un rasgo deseado. Uno puede estar seguro de que un proceso de selección está ocurriendo cuando observa que una versión específica de un rasgo se vuelve más o menos común en una especie, ¿sí? Tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Este dibujo. Este lo tenemos porque vamos a hablar sobre el ejemplo de la polilla moteada, ¿sí? En este ejemplo, durante la revolución industrial en Inglaterra, el humo de las fábricas produjo un oscurecimiento de los troncos de los árboles donde vivían las polillas. Durante ese periodo aumentó la cantidad de polillas de alas oscuras y disminuyó las polillas de alas claras, ¿sí? Esto significa que las polillas de alas oscuras tenían una ventaja. Era más difícil para los predadores poder verlas, ¿sí? Entonces, la mayoría de ellas pudieron sobrevivir y reproducirse. Fue un acto de selección natural. Recuerden, esto pasó porque durante este tiempo, como les acabo de mencionar, los troncos de los árboles estaban oscuros, ¿sí? Entonces, las polillas de alas oscuras, al, al estar paradas sobre estos troncos, era muy difícil que los predadores, así como los pájaros, las pudieran ver. Y sin embargo, las de alas claras eran mucho más visibles, ¿verdad? A estos predadores. Entonces, los predadores inmediatamente se iban por las polillas que ellos podían ver, ¿sí? Entonces, la cantidad de polillas de alas blancas fue disminuyendo y disminuyendo porque fueron consumidas por los predadores, mientras que las de alas oscuras, pues continuaron y fueron las que tuvieron mejores posibilidades de sobrevivencia, ¿sí? A esto es nuevamente lo que le llamamos selección natural. La selección natural hace que las especies evolucionen. Para que la selección natural pueda actuar sobre una especie se deben cumplir dos condiciones. La primera, la especie debe presentar variaciones en el rasgo. En el caso de las polillas moteadas, el rasgo de la coloración de las alas tenía dos versiones, alas oscuras y alas claras. Cuando cambió el medio ambiente en el que vivían, la selección natural favoreció a las polillas de alas oscuras. Si todas las polillas hubieran tenido el mismo color de alas, la selección natural no hubiera tenido posibilidades de actuar. La segunda, una especie debe mostrar capacidad de supervivencia. Esto significa que una versión del rasgo debe de tener mayor posibilidades de sobrevivir. Las polillas de alas oscuras estaban mejor preparadas para sobrevivir y reproducirse que las de las alas claras. Entonces, la cantidad de esas polillas aumentó. Si las polillas de alas claras hubieran tenido la misma capacidad de supervivencia, la selección natural simplemente no hubiera tenido posibilidad de actuar. Ahora pasemos a lo que son los cambios evolutivos. Una adaptación es un rasgo compartido por todos los miembros de una especie que los ayuda a sobrevivir o reproducirse en su medio ambiente único. La selección natural conduce a la adaptación. Recordemos el caso de las jirafas, ¿sí?
Los cuellos de mayor longitud, los que eran más largos, eran más beneficiosos que los cuellos más cortos. Con el tiempo, los cuellos largos se volvieron, entonces la norma era lo normal y hoy solo existen esas jirafas, las de los cuellos largos. El cuello largo se convirtió en una adaptación de la especie de las jirafas. En esta tabla que tenemos aquí les muestro algunos otros ejemplos sobre adaptaciones. Por ejemplo, tenemos a un cactus. La adaptación que tiene son sus espinas filosas. ¿Qué beneficio tienen estas espinas? Pues brindan protección y favorecen la supervivencia e impide que los animales se las coman. El siguiente es el guepardo, que es la adaptación que tiene una velocidad extrema en la carrera, ¿verdad? Cuando corren tiene una velocidad extrema. ¿Qué beneficio tiene? Pues que les aumenta la posibilidad de cazar a sus víctimas. Por último, tenemos a las diferentes especies, variedades de aves. Sus adaptaciones es que algunas de ellas tienen plumas muy vistosas y coloridas en los machos. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues es aumentar la posibilidad de reproducirse al atraer a las hembras precisamente por sus plumas vistosas. Las especies realizan adaptaciones porque el medio ambiente ejerce sobre ellas lo que se conoce como la presión de selección, ¿sí? La presión de selección consiste en todo aquello que en el medio afecta la supervivencia de la especie. En esta tabla se describen diferentes tipos de presiones de selección. Por ejemplo, tenemos la primera presión que podemos tener es recursos limitados, ¿sí? Digamos de que no hay suficiente fuente de alimentos, se pelea por agua que no esté contaminada, es que haya espacio habitable y que haya parejas apropiadas. Todos estos son partes de recursos limitados, ¿sí? En el ejemplo de los alimentos, de la fuente de alimentos, donde los alimentos son limitados, es por eso que tenemos en el invierno a varios animales, ¿sí? Que hibernan hasta la primavera, ¿sí? Esto ayuda con una fuente de alimentos limitados, ¿sí? Y esta ha sido una presión de selección, ¿sí? Donde las especies han tenido que adaptarse para poder sobrevivir. Finalmente hemos llegado a lo que es la especiación. Se le llama especiación al proceso por el que una nueva especie se origina de una especie ya existente. En general, la especiación ocurre cuando algunos miembros de una especie realizan adaptaciones que los diferencian del resto de los integrantes de esa especie, ¿sí? Esto sucede a menudo cuando el grupo se separa geográficamente de la población original. La presión de selección en el nuevo medio puede llevar al grupo a realizar nuevas adaptaciones. Con el correr del tiempo, esas adaptaciones múltiples al nuevo medio pueden dar origen a una especie diferente, ¿sí? Tal es el caso de los pinzones de Darwin. En las Islas Galápagos, este es un ejemplo muy estudiado de especiación. Pequeños grupos de especies de pinzón es este tipo de ave, que originalmente vivían en el continente, se asentaron en diferentes islas en los Galápagos, ¿sí? Al oeste de la costa de América del Sur. Con el tiempo, cada grupo desarrolló una forma única de pico como adaptación a los alimentos disponibles en su isla. Ahora cada isla tiene su propia especie de pinzones, ¿sí? En las diferentes islas, obviamente crecían diferentes tipos de plantas y había diferentes tipos de animales, ¿sí? Digamos, en una de las islas de los Galápagos había insectos de bosque. Entonces, el tipo de pico que el pinzón tenía era apto para poder comer insectos de bosque, ¿sí? Por ejemplo, el de las frutas.
miren qué diferente es el tipo de pico de un pinzón en donde había en su mayoría frutas en esta isla, ¿sí? Sin embargo, el pinzón al principio era uno común y corriente, ¿sí? Conforme se fue moviendo y fueron volando a las diferentes islas, se fueron adaptando, ¿sí? Y la especiación fue cambiando, al punto donde ahora existen todos estos tipos de pinzones en las diferentes islas. Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase de hoy sobre la evolución y los invito a que vean los videos que acompañan a esta lección. Estos videos los apoyarán a un mejor entendimiento en algunos de los conceptos que hemos cubierto el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.